algunas cosas. Vamos a, no sé por dónde quiere iniciar usted, pero le voy a leer rápidamente así. Por ejemplo, la gente preguntó sobre el versículo que dice que está en Romanos, que dice que no descuidemos esta salvación tan grande. Si descuidamos esta salvación tan grande y nos ponemos en contexto en el sentido en que la salvación pudiera perderse, que una persona puede estar salva hoy y mañana pues podría irse al infierno. En ese sentido, esa es una de las preguntas. Creo que por ahí debemos iniciar, si usted está de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. La salvación, primero que todo, hay que decir lo que dice la Biblia, que Él vino a ser autor de eterna salvación. La salvación es eterna. En los regalos de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna. Es salvación, herencia eterna. Todo lo que hace Dios tiene una connotación especial. Para esa razón, por esta razón, Samuel y quienes en esta hora están oyendo, viene a ser autor de eterna salvación. A raíz de esto, cuando alguien dice, no, es que hay el riesgo de perder la salvación, entonces todavía no está claro, no ha entendido claramente que la salvación es eterna. Ahora sí hay que admitir algunas cosas. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Primero, la salvación es gradual. Vino a ser, dice la Biblia, el Salvador de todos, mayormente de los que creemos. La salvación hay que admitirla, por eso dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual ejecuta Dios, habiendo Dios testificado juntamente con ellos con diversas señales, milagros, prodigios y repartimientos del Espíritu Santo? Entonces, si a la luz de la Biblia nosotros perdemos la salvación, entonces sí tenemos que admitir que la salvación va condicionada, que no es eterna, que se puede perder en el tiempo, y lo eterno no se puede perder en el tiempo. Es más fácil perder el tiempo en lo eterno que lo eterno en el tiempo. Tampoco vamos a decir, pues, porque lo que advierte, lo que el apóstol o escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2 dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Primero, la salvación es grande por quien la ejecutó. El más grande ejecuta la salvación de una manera magistral, diferente a todo contexto. Nadie hay que pueda salvar como salva Dios. Entonces, cuando se habla, no es una amenaza. Cuando se dice cómo escaparemos, que le dijo, estos son los asuntos que muchas veces podemos oír. Maestro bueno, qué bien, ¿qué hago yo para heredar la vida eterna? A lo cual responde Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. Los demás todos son malos. Todos son malos. A partir de Dios es que nosotros vamos a ver
cómo es imputada la bondad de Dios a los malos. Eso es importante saberlo, para que entonces, digamos, tengo que cuidar la salvación, que está luchando por alcanzar la salvación. Entonces usted sí tiene problemas, porque usted está buscando la salvación. Pero aquí la Biblia me dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que nosotros estábamos perdidos. Es a partir de que Él vino a salvarnos. El nombre de Jesús es Salvador, y el nombre de Jesús significa salvación a otro nivel como nadie. Si usted amontona los salvadores israelitas, tendría que hablar de Moisés, tendría que irse por el lado de Josué, por cada uno de los jueces, por cada uno de los reyes que ejecutaron diversas formas de salvación, por José, que salvó a Israel de morir de hambre, y de igual manera, pero como Dios salva, no salva nadie, absolutamente nadie, porque Él es el autor de la eterna salvación. Grábese esta palabra: usted es salvo con una salvación eterna. No me la vaya a colocar en un contexto donde dice, ay, es que yo creo que la salvación se me pierde. Usted no pierde algo eterno en el tiempo. Y lo otro es, entonces, ¿cómo explicamos que la salvación no depende de lo que usted haga, sino que va ligada a lo que usted cree? El que cree en él no será condenado. El que no cree, y la condenación van en dos términos, hermano Samuel, y ahí puede surgir otras preguntas, pero dice, y esta es la condenación. Esta es, no fue ni será, es un continuo presente, es una conjugación del verbo ser. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y ustedes y cada uno de nosotros sabemos que Jesús es la luz. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y nosotros los hombres amamos más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación, el que nosotros amamos más las tinieblas que la luz a causa de nuestras malas obras. Pero la salvación es esta, que a pesar de que los hombres amamos más las tinieblas que la luz a causa de nuestras malas obras, la luz nos amó más de lo que nosotros amamos las tinieblas. Esa es la salvación. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí tenemos pues ya una semblanza para mostrar de que definitivamente uno pierde lo que es posible perder. Nosotros estamos perdidos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos busca, nos encuentra, y ahora nos le volvemos a perder. El que piensa de esa manera, déjeme decirle, no tiene claridad sobre su salvación, porque cree que ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y le dijo, ¿sabe los mandamientos? Yo todos los conozco y los he obedecido, los he guardado desde mi mocedad, desde mi juventud. Le dijo, ¿quieres ser perfecto? ¿Y quién no quiere la perfección? Dijo, vende todo lo que tienes y regálalo. Hasta vender no era el problema. Los judíos son dados a vender. Pero ahora no era vender, sino regálenle el producto de la venta, regálenle a los pobres.
y se fue triste porque tenía muchos bienes. Entonces, de ahí que muchas de las cosas que nosotros pensamos, hermano, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Uno, tenemos que decir que lo que está planteando ahí, lo que se está diciendo, es el tamaño de la salvación y cómo se descuida algo tan grande. Es que usted no puede decir, descuidé mi cabeza. Oiga, salí de la casa y dejé la mano derecha. Oiga, salí de la casa y dejé el pie izquierdo. Vengo a darme cuenta, usted no puede decir eso. Usted no puede decir, salgo de la casa y me doy cuenta cuando me estrello de que dejé los ojos. Por favor, nosotros somos seres integrales. Yo no puedo decir, dejé el espíritu, no sé dónde lo dejé, dejé el alma. No. Vemos que hay cosas que definitivamente explicarlas nos va a llevar, obviamente, tiempo, y sobre todo porque son la salvación tan grande es por quien la ejecuta sobre seres pequeños. A comparación, nosotros diríamos que en su comparación somos menos que nada y que lo que no es. Pablo, que fue el apóstol destacado, a lo más que pudo llegar fue a nada. Dijo, he trabajado más que todos los, no más que el apóstol Pedro, ni que Juan, sino más que todos ellos juntos. Aunque nada soy, a eso llegó, porque nosotros somos menos que nada y para llegar a nada tenemos que trabajar igual o algo más que el apóstol Pablo. Terminamos entonces en nada. Y Dios es el todo y es más que el todo, porque Él es el todo en todos. Entonces, definitivamente no podemos nosotros desconocer la grandeza del que ejecutó la salvación. La salvación ejecutada no significa solamente que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y este verbo fue hecho carne, el logos. Antes de eso, el verbo, antes de hacerse carne, de hacerse hombre, de hacerse pecado, de hacerse pobre, de hacerse esclavo, de hacerse maldición, antes de hacerse, Él se deshizo. Eso es lo que dice Primera de Corintios 1:28, que Él tomó para, dice la Biblia, lo vil, lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. Y lo único que es, a luz de toda la escritura, lo único que es Dios. Él es. Él le dijo a Moisés, yo soy, dígales nosotros. Él es. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es quien te corona de favores y misericordia. Así que la salvación es grande porque la ejecuta el único que es capaz de deshacerse y luego hacerse hombre, hacerse carne, tomar forma de siervo, tomar forma de esclavo, hacerse obediente hasta la muerte, porque Adán muere por desobediente. Él muere por obediencia en una muerte que no era cualquier muerte, muerte de cruz, que era la paga de la ignominiosa. Asume esa muerte para liberarnos de la muerte. Es que la salvación ejecutada en Jesús es algo distinto a todo lo imaginado, a todo lo que a nosotros nos daría. Y gloria al nombre de Jesús.
Es que no es el Espíritu el que él salvó, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. No es el alma, es todo nuestro ser, y todo vuestro ser sea guardado irreprensible. Es integral, espíritu, alma y cuerpo. Ejecutar en esos términos salvación, eso significa que como Dios no hay otro para salvar. Y ya habría para explicar, porque hay mucho de que echar mano. Amén. Bíblico, textos bíblicos. No sé si algo queda claro. Amén, la hermano. salvación no se puede perder. Otra cosa es que no sé si alguna cosa hay ahí para preguntar o para aclarar. Amén. Para eso estamos. Alguien que tenga una pregunta, volvemos al mismo punto. Quiero volver a insistir en el mismo punto de la persona que dice, pero estaba aquí y se apartó. Ya, hermano John, ya lo atiendo. ¿Y qué pasó con ese que se apartó? El apóstol dice, estaba con nosotros y salieron de nosotros para que se manifestara que no eran de nosotros. Hay gente que ha estado con nosotros y han escapado aún de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de la palabra, pero no eran de nosotros. Hermano Guillermo, hermano John, anótelo ahí porque se me olvida esta que va muy seguida de esa. Anóteme ahí la pregunta que se la hacemos al hermano Guillermo. El tiempo nos corre. Hay un versículo que dice, el que es de Dios no peca porque Dios no lo deja pecar. Y todo lo que el apóstol Juan, pues, sigue diciendo en esa carta. Eso me imagino que va en contexto con lo que estábamos hablando sobre la santidad. Hermano John, si tiene la pregunta, no. Sí, señor. Sí. Hermano Guillermo, siga. Yo quiero explicar que la santidad en Dios es un estado. Él habita la altura y la santidad. Dios no fue más santo ayer que hoy, ni menos que mañana. Dios es perfectamente santo. La santidad en nosotros es un proceso, santificación. Santificando, la Biblia dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice el capítulo 5, tal vez Primera de Corintios Segunda de Corintios capítulo 5, al final dice, andaré, habitaré en medio de ellos. Y dice, puesto que tenemos tales promesas, esa de caminar Dios con nosotros, de ser el Dios de nosotros, de que nosotros seamos hijos de Él, porque a cuál de los ángeles Dios jamás llamó hijo. Tú eres mi hijo. Es que la creación es una cosa y hay etapas de creación. La creación de los ángeles defina cómo fue creado y mire cómo fue creado el personaje que degeneró en Satanás. En el capítulo 28 del libro de Ezequiel dice, perfecto eras, eso es conjugado en pasado, en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Es decir, Dios jamás, la creación toda en su obra es perfecta. No hay nada que le haya quedado defectuoso o que hubiera dicho, no, es que este lo hizo. Nada. Pasó revista a Dios y vio control de calidad y vio, dice la Biblia al comienzo, dice, y vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Esa revista la pasa a todas sus criaturas. Pueden ser angelicales, pueden ser terrenales, pueden ser acuáticas, pueden ser el cielo de las aves. Todo fue hecho con una perfección y con un control de calidad. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Así que Dios no hace cosas defectuosas. Al fin y al cabo, eso es lo que dice la Biblia. En cuanto a Dios, perfecta es su obra. No hay nada que le haya quedado por ahí, dice, que uno dijera, uy,
Cuando la Biblia dice y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, no está diciendo esa palabra, no es así. Lo que dice en el texto puro, es decir, en el texto puro, es y se arrepintió Jehová de lo que había hecho el hombre, no de haber hecho al hombre. Porque si Dios se arrepintió de habernos hecho, fue porque les quedamos mal hechos. Y no, se arrepintió Dios por nosotros. Así que aquí no hay, es decir, ese es el arrepentimiento en el cual nosotros hallamos el perdón. El arrepentimiento fue fabricado en los cielos, en Jesús, y fue traído por Jesús, y por eso se predica en el nombre de Jesús el arrepentimiento de Jesús y el perdón de pecados en el nombre de Jesús, porque el primero que viene, y digo el primero no porque en la fila fuera de A hasta la Z, pero el primero que viene al bautismo de Juan, en bautismo de arrepentimiento, que Juan se asustó, fue Jesús, y se pegó un susto y se resistía a bautizarlo, porque ese era un bautismo para una generación de víboras. Pero Jesús le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y le dijo: deja que así se cumpla toda justicia, porque el arrepentimiento es para pecadores. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Y cuántos justos habían en la tierra? No hay justo ni uno. Entonces aquí tenemos que admitir que la santificación es un proceso con justificación, con obediencia, con salvación, con perdón de pecados, con liberación. Todo eso es un paquete desde lavarnos, desde limpiarnos, desde lavar nuestras conciencias con la sangre de Jesús, desde limpiarnos también con la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Somos limpios y separados. Eso es santidad, limpieza de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, y sin santidad no le verá nadie. ¿Y cómo limpia el hombre el corazón? ¿Vamos a limpiar el corazón de piedra? Tenemos que limpiar es el corazón de carne, que se puede mugrar, se puede ensuciar, puede, en medio de una sociedad y en medio de un mundo en el cual vivimos, donde tendremos aflicciones, donde tendremos temores, donde tendremos angustias. Todo eso es el proceso de la santificación que se va dando, porque es progresivo, dije yo. Nosotros somos de procesos. La santificación es un proceso, la santidad es un estado. Ese estado lo vive solo, única y exclusivamente nuestro Dios. No sé si haya algo que quieran que acabemos de redondear. Hermano Guillermo, porque el versículo que dice, hermano, el que es de Dios no peca, porque Dios no lo deja pecar, en contraste con el pasaje que está en la misma epístola, que dice: el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. ¿Cómo se explica esa posible contradicción? Yo le dije a usted que el pecado de las nuevas criaturas tiene un nombre. Nosotros, dicho por el mismo Dios, en la segunda carta a los Corintios, segunda Corintios, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Permítanme, yo voy a tomar el texto segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por cuanto todos pecamos. ¿Quién fue el que no conoció pecado? Que por nosotros Dios lo hizo pecado.
¿Quién es ese? Que nunca pecó, que jamás hubo engaño en su boca, que nunca hizo maldad, y Jesús, que fue Jesús, y que para qué lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros, usted que me está oyendo, mi hermano y mi hermana, seamos hechos justicia de Dios. ¿Sabe cómo se llama el pecado mío ahora? Jesús. Dios lo hizo pecado por mí, porque fue crucificado. Ese es el pecado mío, Jesús. Y ese es el pecado de toda nueva criatura. Jesús fue crucificado porque la muerte de cruz no era para ningún gusto. Lea la escritura y verá. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Porque Dios nos encerró a todos en desobediencia. ¿Para qué? Dice Romanos, para tener misericordia de todos. ¿Y sabe qué es la bondad de Dios? ¿Sabe qué significa la misericordia? Que la bondad de Dios se cruce en favor del mal. Porque Dios evitaría, matará al malo su maldad. Y la maldad nos mató. Es que nosotros, aquí no vino Jesús a salvar heridos. ¿Quién dijo que él trajo una cantidad de discípulos y de apóstoles de la Cruz Roja y hacer una labor humanitaria de rescate? Él vino a darnos vida porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Lo que pasa es que todavía nosotros creemos que Jesús nos halló medio muertos, que estábamos medio muertos y que nos encontró heridos. El diablo vino a hurtar, matar y destruir. Ahora, cuando la Biblia habla y dice de el que conoce a Dios no peca, entonces, y porque la simiente de Dios está en él, y entonces al renglón seguido dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Entonces, ¿qué es? ¿A qué se le llama pecado? Después de la salvación, vuelvo y digo, nos salvó de nuestros pecados, pero con salvación eterna. Los pecados suyos no fueron perdonados en el tiempo, fueron perdonados en la eternidad pasada y traído el perdón a la vida presente y sacarnos del tiempo presente y llevarnos a la eternidad venidera, que es la vida de Dios. La eternidad la podemos conjugar en pasada, presente y venidera, futura, porque la eternidad es distinta y el tiempo es diferente. Hay tiempo de matar y matar es pecado, pero el mismo Dios que dijo no matarás, mandó a matar. Entonces hay cosas que le dijo, no adulterarás, y le dijo, ve y consigue una mujer y cásate con ella, llamada Gomer, le dijo al profeta Oseas, y ella te la va a jugar, te la va a cometer, va a adulterar y la seguirás amando, porque el amor de Dios se anticipa al pecado. Con amor eterno te he amado. No habían hecho maldad, ni bien ni mal, Esaú o Jacob, para que el llamamiento permaneciera en Jacob. Escogí a Jacob, amé, y a Esaú aborrecí. ¿Acaso Dios odia? Dios es amor. El aborrecer significa deseché. ¿Por qué? Porque escogí a Jacob para un propósito. Y el mismo Esaú, que es salvo, cuando oyen hablar de Esaú como un profano, dice Hebreos, que no haya una raíz de amargura como un profano como Esaú. Esaú es llamado profano porque no le dio importancia a la primogenitura, pero Esaú
es directo, es nieto de Isaac, es bisnieto de Abraham y es la simiente ahí en ellos. Entonces en ellos es que está en las promesas. Ellos son salvos porque Dios tiene pacto de amistad con Abraham. Y déjeme decirle que Dios no es amigo, sino de publicanos, de rameras y de pecadores. Así que no me digan que Abraham era pues lo último en justicia y santidad. La santidad es imputada a Abraham en el momento en que Abraham le cree. Creyó Abraham a Jehová y se le contó por justicia. Y de ahí en adelante la amistad de mi amigo. Y no porque lo hubiera declarado Abraham, sino porque lo dice Dios. Y Dios sí conoce de amistad. El pacto es de una amistad y es la descendencia. Dice todo lo que venga por el lado de Abraham. Entonces ahí está Esaú. Hay una cantidad de retorcidos como son los hebreos en la actualidad. Pero no me digan que Dios no va a quitar todo el pecado de Jacob, porque nos encerró a todos, judíos y gentiles, en desobediencia para tener misericordia de los desobedientes en una sola obediencia que se llama obediencia perfecta. Y esa obediencia es la de Jesús, no es la suya, no es la mía. Ahora no lo invito a que sea desobediente, por favor. Somos hijos de obediencia y entonces la obediencia se va perfeccionando, estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere perfecta. Y la obediencia en nosotros es perfecta cuando Jesús está perfeccionando esa obediencia. Esa es la obediencia definitivamente de Dios en nosotros. No sé qué haya. Amén, Belén. Si hay algo, quiere algo más. ¿Por qué? Hay algo que... Hermano Guillermo, me alegra saludarlo. Dios le bendiga. Amén. Sí, ya me dieron la palabra. Bueno, hermano Guillermo, yo hace mucho tiempo tengo esta inquietud sobre ese versículo. Como usted bien lo decía, Dios es perfecto, todo lo que hace es igualmente perfecto. Yo entiendo así, si Dios me salva, me lleva por el camino de la santidad, me va perfeccionando y me hace puro. Si Él hace las cosas perfectas, ¿por qué no las haría de una vez completamente perfectas? Sino, ¿por qué tiene que haber un proceso si Dios es todopoderoso y puede hacer que sea perfecto así como Él es perfecto? Si yo le pertenezco a Él, me parezco a Él, me identifico con Él, por lo tanto tengo que ser muy parecido a Dios que es santo. Por otro lado, entendiendo la perfección, dice, el que es de Dios no peca porque Dios no le deja pecar. Entonces, si es Dios el que está haciendo eso, por lo tanto el hombre no puede pecar porque es Dios el que hace la obra. Entonces, ¿cómo se entiende que Dios lo salve, lo perdone, le dé la santidad de él y que luego siga pecando? No se puede justificar. Escúcheme, usted no puede decirle a Dios cómo hace las cosas, porque Él que las hace, dice la Biblia que con una sola ofrenda, y esa ofrenda es Jesús en la cruz del Calvario, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, Dios ejecuta una obra perfecta, pero la trae al tiempo porque nosotros somos de tiempo. Ahora, usted podría decir, ¿y Dios por qué no frotó los dedos y ya quedamos listos? Pero eso es cuestionar lo que Dios está haciendo.
Y la obra de Dios es, mire, una cosa es cómo trabaja con las criaturas y otra cosa cómo trabaja con las nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia muestra y dice la Escritura que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Que por qué pecamos? Eso sí, lo único que podemos es decir que Dios no condicionó ni ángeles, porque los ángeles que pecaron quiere decir que Dios nunca ha hecho criaturas que estén destinados a la obediencia sin poder ni siquiera tener libertad, entre comillas, la libertad de desobedecerle. Cada decisión, cada persona, cada ángel, los que no guardaron la dignidad, Dios, ¡hey! Cuidado, pecan. No. ¡Hey! Cuidado, Adán, ¿qué estaba haciendo? ¡Eva! ¿Cómo va a comer? ¿Usted cree que si eso hubiera sucedido en el huerto, usted cree que nosotros diríamos, somos libres? Tendríamos que decir, somos destinados a una obediencia que no era salida de nuestra voluntad. ¿A qué le llamamos obediencia? Al niño que yo le muestro un juguete y ahí corre y hace caso, o aquel que yo no lo amenacé. La obediencia, dice la Biblia de Jesús, que aprendió obediencia. ¿Por qué? Aprendió porque ¿a quién le obedecía Jesús? Los únicos que creen que Jesús hacía los mandados en los cielos, los testigos de Jehová, pero realmente Jesús en el cielo es amo, soberano, y no hay nadie que se compare, ni nadie que le resista una palabra, un dicho. Aquí en la tierra viene atrás hasta la muerte de cruz, porque nosotros, para salvarnos de la muerte, causa la desobediencia. Y ahí es donde empieza uno a ver qué tan delicado y tan grave es el pecado. El pecado no es grande, ni es grave. Grave es por aquel contra quien pecamos. Pero el pecado, ya, ¿qué es pecado? Pecado es todo aquello a lo que Dios le llama pecado, porque pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Lo que no es de fe es pecado. Hay cosas que usted no las hace y son pecado, no por hacerlas y no por no hacerlas. Entonces, en cada situación de esas, tenemos que discernir qué es lo que Dios llama pecado. Porque le dice, ve y mata a Amalek. No te compadezcas de niños ni de nada. Y se compadeció Saúl y desobedeció. Y es mejor el obedecer que los sacrificios. Entonces, ¿quién mató después? Pero es que es una doctrina de matadero, de sangre, de lo que quiera, pero es Dios. ¿Usted dónde ve? ¿Usted cree que los profetas eran profetas de decir llegar acá y vengo aquí a traerles profecía? Ay, como ahora con una cantidad de movimientos que al oído le dicen, te vas a ganar el chance, vas a ser bendecido con una casa. No, esas no son profecías, son adivinaciones. La profecía nunca fue traída por voluntad humana, más que los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Usted ve a Samuel como un hombre noble y todo, y cuando salió el rey Agag de los amalecitas y riéndose, y ya pasó la pena de la muerte y todo, y se quedó mirándolo lejos, tu espada dejó huérfano a más de uno, hoy tu mamá, hoy quedas. Y ahí mismo lo picó. Y uno dice, uy, el poder en Jesús, ¿esto qué es? Y que dice que profeta. Eso eran los hombres de Dios que los mandó y vuele. Entonces hay cosas que uno dice, y este mismo Dios es el que dijo no matarás.
Entonces hay cosas que usted no las acaba de concluir en un renglón y en el otro está diciendo Dios algo y Dios sabe por qué lo dice. Las explicaciones de Dios son perfectas. Nosotros escasamente podremos, yo no trato de justificar a Dios, solamente quiero que sí sepa que Dios, cuando Dios le dice, vaya, vaya, Oseas, mi profeta, vaya y dígale y vaya y busque a Gomer, que es una prostituta. Es que no la consiguió, no y era hijo y era sacerdote y no se podían casar con una mujer ramera, tenía que ser virgen. Y le dice, cásese y dígales, ¿para qué lo hice? Todo tenía una enseñanza, un porqué. Entonces, de ahí que cada cosa en Dios cabe una explicación para que nosotros podamos ver. Por eso le decía yo que el pecado creció, porque Dios no acabó con el pecado cuando el pecado constaba de una sola palabra. No comas, porque el día que comas de él mueres. Y ellos comieron y se murieron. Y nos dio vida. Eso hay que entenderlo, claro. Muertos. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Ahora, para que haya pecado tiene que haber una cosa, un elemento llamada tentación. La tentación, según definida a la luz de la Biblia, y todo dice, cuando alguno es tentado, dice el apóstol Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido. Y una vez en la tentación es ejecutada, entonces da a luz la muerte. Y la muerte, o da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. ¿Por qué fue Jesús tentado en todo? Es que él tenía concupiscencia propia. Pregunto, ¿alguien que me responda? ¿Tenía Jesús concupiscencia propia? No, señor. Jesucristo fue tentado de afuera hacia adentro. Bueno, ¿cómo si no tenía concupiscencia propia, por qué fue tentado en todo? Pregunto yo. Si alguien puede decirme y contestarme, conteste, que no les voy a calificar ni los voy a corchar. Solo quiero decirles una cosa. Él fue tentado en todo, pero él no tenía concupiscencia propia. Él asumió la concupiscencia de nosotros. La concupiscencia de nosotros sí es propia, la de él no. Él asumió nuestra concupiscencia y es por eso que fue tentado en todo, pero sin pecado, y es poderoso para socorrer a cada uno de nosotros cuando somos tentados, porque no, es decir, no nos ha venido tentación que sea sobrehumana. Toda es tentación humana, pero la puerta de salida siempre fue y será Jesús nuestro. Es decir, yo no tengo, usted y yo ya no tenemos concupiscencia propia. Él llevó nuestra concupiscencia propia. Ahora la concupiscencia que era mía, él la asumió. Por eso fue tentado, pero es poderoso para socorrerme cuando yo he tentado. ¿Y yo por qué? Si yo no tengo concupiscencia, la concupiscencia que era mía se la llevó a Jesús. Entonces de ahí hay que entender que Jesús, como dijo ahora Samuel, no fue tentado. No es que él fuera tentado solamente por las orillitas, sino porque sencillamente él es el que nos salva. Líbranos de la tentación, no nos dejes caer en ella. Entonces, pues dije ahora, el pecado no es solamente una acción,
es una omisión. Usted dejó de hacer lo bueno sabiendo hacerlo y ya pecó. Usted obedece al cuerpo en una de sus concupiscencias y ya pecó, pero desobedece a Dios en su espíritu. Hey, te mandé, te dije que hicieras. ¿Por qué uno dice, bueno, aquí cómo es que la cosa? Y Dios le dice, vaya y acuéstese con esa ramera llamada Gomer. Métale un hijo y le pone de tal manera, métale otro y le pone de otra forma. Ese es Dios. Entonces, o sea que nótese que el pecado en el comienzo no era nada grave, nada gravoso, nada intenso. No había decálogo, no habían 10 mandamientos ni 600 y punta que ahora son a los de la ley. Eso se extiende que cerca de 700 mandamientos. Entonces, entre más sea grande la ley, más se viola. Entonces, aquí ya lo que se da no es, le dijo, vea, de todo árbol puede comer, porque el cerebro del hombre es 100% positivo. Por eso es que cala tanto la actitud positiva y que el positivismo y la cosa y la gente se siente feliz con el positivismo. Pero realmente lo que hay que admitir es una cosa. Nótese que solamente hubo un no de todo árbol, de este, sí, de este también, de este, sí, 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 sí. Le dieron la vuelta al huerto. Más de este que está en el centro, en la mitad, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Del árbol de la vida puedo comer, claro. Ahí lo sacaron del huerto, fue por eso, para que no comiera del árbol de la vida y fuera un pecador sin redención. Entonces, de ahí que lo que hay que mirar a la luz de la escritura es que era un solo árbol. Todo lo demás, 99.9%, todo, nada los dañará. Ahí entonces es donde uno ve por qué, siendo fácil, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Dios jamás nos cargó con algo gravoso, pesado, que nos frustrara. El diablo quiso vender esa idea, pero Dios es perfecto en su camino y en su obra. De ahí pues que de lo que estamos hablando es entonces de aquello que Dios nos va permitiendo perfeccionar. Nosotros estábamos llamados a heredar toda la naturaleza perfecta de Dios, pero lo caído no puede heredar lo excelso. Lo pecaminoso no puede heredar lo santo, porque no hay concordia entre luz y tinieblas, desobediencia y obediencia, Dios y Satanás. No. Cuando nosotros morimos y Dios no es Dios de muertos. Ahora Él para salvarnos nos tiene que salvar, redimirnos de la mano del Seol, y el Seol no es el cementerio. Y de ahí para adelante, por eso es que se da la perfección de la obediencia, porque Él vino a ser perfeccionado. Dice que perfeccionado por aflicciones, el autor de la eterna salvación nuestra. No sé si hay algo por ahí así. Hermano Guillermo, Dios le bendiga, amén. Nuevamente, el tiempo se nos agota. El hermano John Fernando Torres Durán. El hermano John Fernando nos habla sobre aquel hombre que está en la cruz, el ladrón, y él pregunta que el Señor lo ha perdonado en el bautismo, y él dice que si el Señor lo ha perdonado en la cruz, y la pregunta es que si a ese ladrón el bautismo del mar y de la nube es lo que lo ha cubierto, y que si él puede ser salvo por ese perdón. Y hay otro par de preguntitas. Continúe con eso. Bueno, el perdón de nosotros se decretó desde la eternidad, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados.
El arrepentimiento y el perdón van ligados. Y van ligados de la eternidad y se mete al tiempo y ahí se lo declara al ladrón, pero no le dice, bueno, vaya y bautícese rapidito, dígale que lo descuelgue en un momentico. No, es Dios. Dios declara, alabada a Jehová naciones todas, y las naciones que hubieren sido salvas. Que la salvación no es pírrica, la salvación es expansiva. Notes el perdón como es de Dios. Sí, y será, dijo Abraham, que habrán de pronto 50 justos en Sodoma. También juzgarás a esos 50 justos con todos los impíos. Y le dijo, si hay 50 justos, los perdono a todos. Por esos 50, por amor a los 50 justos. Señor, pueda y acontecerá que de pronto faltaran 5 justos. Dijo, los perdono a todos por amor a los 45 justos. Pueda que hayan 40, los perdono a todos. Pueda que hayan 30, los perdono a todos por 230. Pueda que hayan 20, los perdono a todos. Pueda que hayan 10, dijo, los perdono a todos. El perdón es a través de Dios y a través de un justo. Y ese justo que trajo el perdón, lo trajo aquí puesto en una cima, la cima del Gólgota. Él es el perdón, él trajo el perdón. El perdón no lo pedimos nosotros, Él lo trajo antes de que lo pidiéramos. Él lo ofertó diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. La de Abel clamaba por justicia y por descendencia, que se quedó sin hijos, y por justicia porque lo mataron por un acto de justicia, lo mataron. Entonces dice la Biblia que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. ¿Qué dice la sangre de Jesús? La sangre de Abel dice, Señor, me quedé sin descendencia, hazme justicia. Y Jesús dice, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que en ese perdón es en Jesús, no en el mar. Las aguas del mar y las de los ríos son los lugares donde Dios arrojará los pecados de nosotros y no haré memoria de ellos. Es decir, Dios perdonó olvidando por causa de su sacrificio. Nosotros somos salvos por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hayamos hecho, porque nosotros lo único que hemos hecho es errores, pecados, lo que usted quiera, injusticias, desobediencias, impiedades, iniquidades y de todo. Amén. No sé. Amén, hermano. Claro? Clarísimo. Señor. Son las 8:03 y ya vamos como terminando. Aquí hay varias preguntas. Voy a decir lo que me han escrito por acá y me han dicho. Mire, por ejemplo, yo sé que no lo vamos a contestar ahora, pero para que vayamos teniendo en cuenta. Me preguntan acá nuevamente sobre el texto que lo que es nacido de Dios, yo no peca, porque Dios no nos deja pecar. Nuevamente preguntan sobre eso, yo acá digo, pero lo que pasa es que cuando decimos que hay gente que continúa pecando, nos referimos a quiénes, porque todos tenemos pecados. Los pecados no son solamente el homicidio y el adulterio y la fornicación, una mentira, un mal pensamiento, lo que usted ha dicho, no obedecer la voz de Dios es pecado. Por eso es que dice ahí que el que dice que no tiene pecado ya está cometiendo un pecado, está haciendo a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Entonces ese versículo pareciera que está contradiciendo lo que la gente piensa. Entonces aquí se refiere, aquí hay alguien que me ha escrito sobre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza, o sea, porque ahí dice lo que es nacido de Dios, que es la nueva naturaleza. Muy bien, y lo otro es, ¿qué pasa con los hermanos que después de bautizados han pecado? Yo he entendido sobre el perdón desde la eternidad. Dios nos perdonó los pecados anteriores, presentes y futuros. Pero parece que se necesita una mejor explicación, una más amplia explicación. Sobre las especulaciones con la santidad, ¿qué tiene que decir? Sobre la restitución, sobre qué hacer cuando se peca, cuáles son los pasos para el hermano pues, que ha caído en un pecado, qué hacer, cómo se trata ese asunto del pecado y cómo se restituye el pecado. Todas estas preguntas están acá.
Si usted quiere, la resumimos. Si quiere, nos volvemos a encontrar. ¿Qué podemos hacer? Díganos. Bueno, vea, a mí este tema me fascina. Yo no tengo problema en que nos volvamos a encontrar, si es el viernes o saquemos bueno, ustedes, estoy Amén. disponible, porque Amén. La idea es que hayan cosas claras, puntualmente claras. Uno, el pecado lo acabó Jesús, porque Jesús dijo, Juan testificó de Jesús diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita, lo perdona, nos limpia de todo pecado, lava nuestras conciencias, nos liberta del pecado y nos hace instrumentos de justicia. Entonces, lo que nosotros estamos aquí es haciendo, mire, cuando dice, bueno, hermanos, vosotros, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué te falta? Te faltó obediencia, te faltó santidad, te faltó en un momento, fuere sorprendido, restaurar al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. El que es espiritual no va a apabullar, no va a menospreciar y a retirar. Quítate de ti, que yo soy más santo que tú. Era lo que decía unas franjas de los judíos que se consideraban elitistas, de mejor estirpe. Nosotros somos nación santa, esa es la iglesia. Nosotros no somos santos por lo que practicamos solamente, sino por lo que creemos. La santificación es que Dios nos limpió y nos separó, y esa separación es gradual. Por eso dije que era progresiva, porque a mayor luz la senda del justo. Lo que pasa es que en cada una de estas cosas, como he dicho, hermanos, yo no tengo problema. La santificación es un proceso hasta que la santidad es perfecta. El que ande, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Mientras el ser humano todavía tiene mente carnal que batalla contra la mente de Cristo. El señorío de la mente de Cristo sobre la mente carnal es lo que se da en proceso. Aprender a condensar. Filipenses 4:8, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo el pensamiento, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Uno persevera en el pensamiento. Las acciones vienen dictadas de pensamientos. Alguien me dijo, hermano, pero si nada de lo que entra contamina al hombre, entonces yo me puedo tomar una botella de ron. Y le dije, pero es que eso no entró por tu boca, eso salió de tu corazón. Primero salió el pensamiento de emborracharte. Hay cosas que primero, para que entren, tienen que haber salido. Y así, de esa manera, la mente carnal batalla contra la mente de Cristo para desplazarla. Nosotros reclamamos el señorío de mi mente de Cristo, la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que tener el señorío de esa mente, porque hay gente que es carnal es porque todavía le apuntan más a los pensamientos de la carne. Y cuando hablo de pensamientos de la carne, no estoy hablando de fornicación, de adulterio, porque es que la carne, lea el capítulo en el capítulo 5, Gálatas, y va a ver usted que las obras de la carne, obras de la carne, no pensamientos, sino obras. Hay pensamientos que te cautivan, que vienen de abajo. Hay pensamientos que vienen del hombre y hay pensamientos que vienen de arriba, que son los pensamientos de Dios, que son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, ahí en ese aspecto es que podemos nosotros hablar de todo esto. Amén. Gloria a Dios, hermano Guillermo. Para nosotros y especialmente para mí es un placer
que usted haya atendido pues nuestra invitación